Hola, Raúl hola, hola, ¿qué Rivera. tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de temas de animación. Este programa es grabado, así que no vamos a poder responder sus preguntas, pero dejen las preguntas porque se las podemos hacer llegar al señor Raúl Rivera para que nos pueda responder estas dudas. Nada, pues hoy tenemos un crossover con Blue Sur. Blue Sur, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Acá mucho gusto estar acá en tu canal, Cristian, y también acá estar con Raúl Rivera, que un libro que me inspiró bastante y un libro que también me ayudó para mi tesis de animación, ¿no? Entonces, muy alegre por todos lados. Genial. Y bueno, ahora voy a presentar a nuestro invitado, eh, Raúl Rivera. Gracias otra vez por estar aquí. Hemos estado en el espacio de cómic, también hablando ahí sobre temas de historieta. Y ahora nada, le hemos pedido que nos acompañe esta noche para hablar de animación, de historia de la animación. Bienvenido, Raúl. Gracias, Cristian. Sí, yo también encantado de estar acá, en compañía tuya, en compañía de Blue, que también es una persona muy vinculada directamente al tema de la animación. Me alegra saber que mi libro haya servido de inspiración para algunos trabajos que haya hecho, o bueno, encargo, no sé. Bueno, encantado de estar acá. Así es. Yo quería consultarte por este proyecto que hubo, ¿no? El Perú ante el mundo, que fue un proyecto que estuvo en los años del oncenio de Leguía, ¿no? O sea, retrocediendo muchos años atrás. Y se trataría del primer proyecto de animación peruano. Sí, en realidad no se sabe nada más que lo que salía en el anuncio. Era un proyecto muy ambicioso que abarcaba documentales de acción real, eh, muñecos en movimiento, les llamaban, ¿no? Todavía ni siquiera se les llamaba dibujos animados, estamos hablando del año 24 salió el anuncio, y ahí estuvo involucrado en la producción un español, que según el libro de Ricardo Bedoya, estafó al Estado peruano, iba con la cámara de los sitios, hacía la cita que filmaba, movía la manivela, porque en esa época muchas cámaras todavía funcionaban a manivela, pero no tenía rollo. Y se fue con el dinero que había ganado del Estado al Ecuador, me parece. Y se jugó, y ese proyecto quedó en nada, quedó trunco, pero previamente había sido bastante promocionado por el diario La Prensa, en esa época, expropiado durante el gobierno procedente de Leguía. Y finalmente no se hizo, nunca se ha sabido de cuál iba a ser el argumento, de qué iba a tratar. Probablemente, pienso yo, por lo que vi en algunos dibujos que estaban en el anuncio, sería evocar al ejército patriota, probablemente que intervino en la guerra de independencia, ¿no? Entre el 1921 y 1924, fueron las celebraciones por el centenario de la independencia del 21 y por el centenario de la batalla de Ayacucho el 24. Y en razón de este aniversario que se iba a hacer ese documental que trataba de exaltar las virtudes del gobierno de Leguía, que había llevado al Perú a la modernidad. En realidad se trataba de exaltar la figura de Leguía, ¿no? Y dicho sea de paso, también le dio un gran impulso a la cinematografía, ¿no? Fue una primera intención, aparentemente, que hubo de hacer animación, ¿no? Probablemente, dado que no existían animadores acá, pudo haber sido encargado probablemente a otros estudios, ¿no? En Argentina ya se hacía animación desde el año 18, con Quirino Cristiani, que es un gran pionero y un gran personaje dentro de la historia de la animación argentina. Pero aquí equipos de animación no existían en el año 24, ¿no? Pese que ya estamos hablando de una época en la cual en los Estados Unidos ya incluso la animación era una industria, ¿no? Lo mismo que el cine de acción real. Así es, así es. Y bueno, y en los años que le siguieron a esto, casi no se tuvo hasta los 50, que bueno, la animación peruana era básicamente en el ámbito de la publicidad, ¿no?
Sí, en realidad de animación hecha en el Perú no hubo hasta inicios de la década del 50. En el 52 exactamente se inician las primeras animaciones, llevadas a cabo por Rafael Seminario y Augusto López, que en ese entonces era su socio, del cual luego se separó. Pero Rafael Seminario es el verdadero pionero de la animación, ¿no? Yo llegué a conocerlo, ya falleció lamentablemente hace algunos años, y me contó muchas anécdotas, cosas que había vivido en aquella época cuando recién se inició la animación acá, que al periodismo, específicamente Guido Monteverde, que publicaba en Última Hora una columna que se llamaba ¿Qué pasa en radio? Se sabe de la existencia de seminario y de los primeros experimentos que hizo en animación. Y ya ahí se conoce al primer personaje, ¿no? De Periquito, que va a salir en un corto animado que recién va a estrenarse en los cines en el año 57. Pero yo siempre digo que la historia de la animación en Perú empieza el 52, porque ya aparece este proyecto, ¿no? Es un proyecto que finalmente va a madurar recién con su primera exhibición en cines en el año 57. Es un corto publicitario. Y como tú dices, efectivamente la publicidad fue el primer rubro en el cual se desarrolló el dibujo animado, ¿no? Y esto hasta mucho después, en el año 76, recién en el año 76, con una ley de cine que hubo en la época de Velasco, empiezan a hacerse ya animaciones no publicitarias, ¿no? Institucionales, recreativas, etcétera. Recién en esa época, pero desde el 52 hasta entonces, todo fue publicidad, tanto para el cine como para la televisión, ¿no? ¿Y por qué crees que haya sido de esta manera? ¿Por qué abocar primero la publicidad y no buscar un contenido de entretenimiento en estos primeros años? Era la demanda de productos que había. En realidad, las empresas de publicidad en gran parte fueron responsables de que se hiciera animación aquí. McCann Erickson, Lauder, no recuerdo los nombres ahorita, pero Causa, son empresas que se dieron cuenta del potencial de la animación que ya está siendo empleado en otros países, en la televisión también, en Estados Unidos, por ejemplo, y propusieron un nuevo medio para promover productos, servicios y que mejor que la animación. El seminario había tenido la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Él me cuenta que conoció personalmente a Walt Disney y a su hermano Roy, que trabajó para la compañía Disney, pero sus créditos no están consignados, como también suele suceder, no es una cosa que sea algo raro. Siempre me mencionaba eso y es bastante probable que el estilo de Disney haya influido mucho en él, ¿no? Pero en general todo fue publicidad porque esa era la demanda, aparte porque no había el suficiente presupuesto, pienso yo, esa es una hipótesis mía, para hacer cortos semanales como en Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos, entre los 50 y 60, aparece un sistema que es denominado animación planeada, que simplificaba mucho el trabajo del animador y reducía muchísimo los costos, y eso permitía hacer incluso series animadas. Hanna-Barbera, por ejemplo, es uno de los que utiliza la planeada. Y acá solamente había pequeños estudios, se les puede llamar estudios porque eran reuniones de unas cuantas personas, unos cuantos dibujantes, que hacían específicamente publicidad, porque eso era lo que se les pedía, ¿no? Y no había financiamiento, no había, por ejemplo, los fondos necesarios como para poder hacer, como te digo, series o películas, menos. Por lo menos en esa era bastante costoso, porque involucraba también el uso de acetatos, la mano de obra humana, que es muy cara, y eso no se podía solventar en esos años, aparte que no habían personas que tuvieran la visión de hacer series animadas. Hubiera sido probablemente un gran éxito, pero con un financiamiento adecuado, ¿no? Que lamentablemente parece que no hubo, que fue destinado solamente para publicidad. Así es, bueno, todavía seguimos en los 50
Y Sorpresas Limeñas es quizás algo diferente, ¿no? Si bien creo que era parte de una publicidad, ya tenía algo más, ¿no? Que sí, algo narrativo, ¿no? Que nos podía mostrar partes de la ciudad y cosas con personajes fuera de lo común, ¿no? Creo que había una torre que sacaba los brazos y que hacía algún gesto. Por ahí ya se intentó algo diferente, ¿no? Sí, en realidad el trabajo que se había empezado en 1952, que está registrado en última hora en las columnas de Guido Monteverde. El personaje ya estaba creado, se llamaba Periquito, es el primer personaje de la animación peruana. Y lo interesante del caso es que reproduce en varias secuencias ambientes de Lima, ¿no? Incluso la torre del parque universitario a la que te refieres, humanizada, la imagen de un gato tocando una guitarra, una pareja de campesinos, y uno de ellos es justamente de Periquito, bailando, y es una película, es un corto en realidad, hecho, encargado por la compañía Lindley, ya colores, con sonido incluso, y netamente peruano, porque incluso la música fue compuesta por Pepe Morelli, ¿no? Que fue el encargado de añadir la musicalización a este corto, que fue un gran éxito dentro del espacio en el que fue promocionado, difundido, ¿no? Fueron varios cines, ¿no? El cine Errante, el cine Diamante, en fin. Pero formaban parte también de la publicidad que se mostraba en ese entonces. Ya en ese entonces también Seminario tenía un gran talento como dibujante. Había sido incluso caricaturista de un diario de Jornada en los años 50. Y tenía un pleno dominio del dibujo, lo cual le permitió precisamente hacer esta empresa, ¿no? Que duró varios años. Así es. También hay otro que es El Rey come como un rey. Sí, esa es otra historia. En los 50 vamos a ver el predominio de dos animadores. No sé si en algún momento se haya conocido, yo nunca le pregunté a República Seminario. Me parece que no. Pero es un argentino. Bueno, existía el estudio de República Seminario, luego se asocia con Carlos Vale, otro estudio, luego se va a Seminario. Pero a partir del año 55 llega el Lima un argentino, José Caro, que ya había trabajado también en Argentina. Había hecho cortos, se había quedado ya para la Visacha Plácido, por ejemplo. Ahí hay una curiosa en Argentina, que se producían películas que eran hechas allí en Argentina, pero no se exhibían, no eran para las personas que vivían en casa y películas que se alquilaban, ¿no? Eso es lo curioso, y Plácido era una de esas películas, ¿no? En algunos casos sí se exhibían en cines, pero había esta modalidad que representaba algo muy original, ¿no? Que no hasta donde sé, nunca se hizo aquí. Bueno, Caro fundó Estudio Sur, más o menos por ese año, vino con Pepe Zanerovich, que era un argentino con quien trabajaba en la agencia McCann Erickson, me parece, y ellos también empezaron a hacer animación en esa época. Él trabajaba también en su casa, utilizaba incluso la mesa de comedor de su casa, y El Rey como un rey fue uno de los tantos proyectos que hizo, ¿no? En la década del 60. Era para la empresa Nicolini, y de eso sí se conserva, gracias al cuidado de su hija Leonor, que vive en Argentina. Se conservan imágenes, por ejemplo, de un acetato, la fotografía de 3 tiras de película donde se ve una secuencia, 3 secuencias, una de ellas con el rey, 2 tamaños. Siempre pienso que sería una maravilla poder redibujar esa secuencia, pues se puede hacer, ¿no? Se ha hecho en otras ocasiones, probablemente con inteligencia artificial, y es el vestigio más antiguo que hasta donde se sabe existe de una secuencia animada hecha en el Perú.
Trabajó también para empresas, justamente las empresas de publicidad eran contratadas por esas empresas, Nicolini, en la Casa Nisola, y ellos se encargaban de hacer estos cortos animados, ¿no? Había bastante actividad publicitaria, pero inicialmente solamente en el cine. La televisión recién llega en el año 57, aparece Canal 7, que era un canal cuyas estaciones estaban ubicadas en el piso 22 del actual los juzgados civiles, que era en esa época el Ministerio de Educación. Ahí funcionó ahí se emitió la primera señal de televisión en el Perú, ¿no? En el año 57, pero en el año 58 ya empieza la televisión comercial, con Canal 4, el 59, Canal 5, otro canal que ya no existe, muchos ignoran su existencia, que es el antiguo Canal 9, o Radio Televisión del Sol, que era de los Miroquesanos. No es ese Canal 9 de ATV, es otro Canal 9, que fue absorbido luego porque no encuentro. Pero esa es otra historia, ¿eh? Estoy yendo por la rama. Hubo mucha demanda de publicidad, primero en el cine y sobre todo después en la televisión, ¿no? Así es, así es. Por ahí, Blue, ¿tienes alguna preguntilla? Ya llegada la televisión, por ejemplo, comenzaron a entrar estas publicidades que se ponían en el cine, supongo, a este nuevo medio, ¿no? ¿Y cree que ahí hubo una alza de creación de estas publicidades por este nuevo medio o siguió igual? Un alza con respecto a ¿qué? La creación de animación. En el volumen de animaciones. Uh-huh. Sí, yo creo que sobre todo la televisión dio un gran impulso a la producción de animación, porque fue un campo en el cual funcionaron muchas productoras de audiovisuales. Telecine, Audiovisual Productions, que eran de las pocas que existían en los 60, tenían espacios dedicados a la animación. Se hacía animación ya en esa época, ¿no? Yo creo que había más demanda ahí porque la televisión era un medio nuevo, impactante, la gente estaba pendiente de las series, no es como ahora el internet, sino las series eran semanales, había mucha expectativa. Yo recuerdo haber alcanzado la década del 70, que todavía había esa expectativa en la televisión, ¿no? Y sobre todo en los 60, 70, y la animación tuvo una presencia muy fuerte en la televisión. Obviamente en el cine también siguieron apareciendo animaciones, ¿no? Lo curioso es que mientras que a veces se pasaban en la televisión en blanco y negro, los comerciales, algunos eran hechos en realidad color. Y recién en el año 78 empiezan a emitirse, bueno, ya había señal de color entonces, y empiezan a emitirse comerciales en color. Había una alternancia entre el blanco y negro y el color, es una cosa bien curiosa. Pero muchos comerciales que veíamos en blanco y negro, me acuerdo, en esa época se veían en color en el cine. Eso llamaba mucho la atención, ¿no? No solo la animación, ¿no? En general, ¿no? Los comerciales. Entonces, no se hizo en realidad nunca animación en blanco y negro aquí en Perú. No, sí. La televisión estaba hecha para la animación en blanco y negro hasta el año 78, que ya existe el sistema de televisión en colores. Yo me refiero a las películas animadas publicitarias, eran proyectadas en colores en los cines porque era posible hacerlo, ¿no? Aunque era también más caro. Mandar revelar una película en color al extranjero, se revelaba en Argentina o en Estados Unidos también. Acá no habían sitios que revelaran en colores. Una ventaja que tenían los animadores de televisión justamente era que podían hacer, incluso utilizaban los colores grises, ¿no? Al momento de hacer la animación. Y la ventaja era que aquí sí se podía hacer revelados de películas en blanco y negro, que era lo que utilizaba los noticieros, por ejemplo,
y estos cosas, películas o reportajes de televisión eran procesados hay un sitio perteneciente a los hermanos Valdivieso, que es muy conocido, es uno de los sitios donde se revelaban películas en blanco y negro. Porque como les digo, no existía el revelado a color, ¿no? Solamente hasta el año 78. Bueno, en algunos casos ya a partir de esa época se hacía video y eso no requería revelado tampoco. Ya es un tema aparte, ¿no? En todo caso. Pero sí, la animación televisiva fue siempre hecha en blanco y negro, ¿no? Está destinada para un medio que transmitía en ese rango de colores, ¿no? Hasta el 78, bastante tarde, ¿no? Porque en México ya la televisión de color había llegado, creo, incluso el inventor de la televisión en colores es mexicano. Ah, interesante, animaciones en blanco y negro. Sí, aquí quiero compartir este cortometraje que me parece que se emitía en cines, ¿no? Es en la época del gobierno de Velasco. Y bueno, a ver, aquí lo vamos a ver. En silencio no va a ir comentando. Y bueno, esto es el primer dibujo animado no publicitario que se filmó en el año 76, bajo la producción de Fortunato Brown, que fue también un gran productor de cortometrajes, que fueron aprobados por la ley de creación y dirección de Rafael Seminario. El gobierno militar promulgó una ley, la 1932-7, que establecía, del año 72, la obligatoriedad de la exhibición de cortos en el cine, ciertos beneficios económicos que obtenían de las entradas, y este fue el primer corto animado que se produjo bajo esa ley, que daba incentivos, ¿no? Y muchos efectivamente aprovecharon esta oportunidad para producir cortos de todo tipo, no solamente de animación, sino documentales. Al final ya fue un abuso porque ya hacían cualquier cosa, ¿no? Con tal de cobrar el dinero de la Coprosi, que era la compañía dedicada a seleccionar los cortos que iban a ser exhibidos en cine. Eran exhibidos y obviamente obtenían ganancias. Esto fue un corto institucional encargado por el Pacto Andino, que tenía poco tiempo de creación, ¿no? Con dibujos de Seminario, y ahí se puede ver también la gran calidad de la animación hecha por Seminario, ¿no? Muy profesional. Él era un gran dibujante y tuvo obviamente una gran cantidad de colaboradores. En este caso sí era obviamente a color, y a partir de entonces todos los cortos que se hicieron para cine eran a colores. Estamos hablando del año 76, porque eran proyectados de esa manera, no como los cortos de televisión que seguían haciéndose en blanco y negro. Lo que se conserva de Pacto Andino es la mayor parte, pero hay un segmento inicial que ya se ha perdido, que creo era animación de muñecos. Y la música original, el sonido original también se ha perdido, lamentablemente, ¿no? Lo que le ha puesto ahí en YouTube es un sonido que no tiene nada que ver con la película. Creo que es una canción criolla o algo así. Bueno, este corto estaba en Conacine, el antiguo Conacine, tirado unas latas en el piso, yo lo vi, y se puede decir que lo redescubrí porque estaba ahí almacenado, y felizmente Rafael Seminario, que había sido el director, tuvo el tino de ir y pedirles a Conacine que les proporcionaran la lata de la película para poder pasarla a video, que no está en realidad, no ha pasado por un proceso de limpieza de la película, pero creo que es un trabajo importante para saber cómo era la animación entonces. Ahora es posible, obviamente, de repente, si tienen la película o el negativo, poder hacer una restauración que cuesta también mucho dinero, ¿no? Pero valdría la pena porque se trata de la primera animación no publicitaria hecha en Perú, ¿no? Bueno, era una reseña de todos los beneficios que se iba a obtener en diferentes áreas
entre los países miembros, ¿no? O sea, todavía era Chile miembro incluso del Pacto Andino, del cual salió tiempo después. Y se hablaba pues de las posibilidades de desarrollo que iba a haber, de la producción de materias primas, la exportación de productos industriales, a eso se apuntaba, ¿no? Según el corto. Y obviamente los colores también se han perdido en gran parte, ¿no? Probablemente. En todo caso, podemos darnos una idea general de cómo era la animación en esa época, porque paralelamente Rafael Seminario hizo también muchos trabajos en televisión, ¿no? Ah, entonces los colores no son así, originalmente, habían sido otros. Parece que está mal calibrada la película, y los colores han perdido fuerza, han perdido intensidad, según lo que se ve, ¿no? Uno ve en realidad una película medio verdosa, ¿no? El predominio del verde. Con el tiempo ha ido perdiendo los colores originales. Pero es algo que un restaurador podría solucionar, ¿no? Pero como les digo, se trata de una inversión bastante grande, ¿no? Tiene que ser. Por eso también muchas personas están pensando en pues bueno, pensando, ¿no? Desde mucho tiempo están proponiendo ya la creación de una cinemateca que recupere estas piezas que en algún momento se van a perder, los originales, y puedan ser, entre otras cosas, restauradas, ¿no? A través de convenios internacionales, o formar unidades aquí de restauración, que sería lo ideal, ¿no? Pero lamentablemente no hay mucha respuesta del gobierno, y de este menos. Claro, porque es parte de la historia también del Perú, ¿no? Toda la riqueza audiovisual que tenemos de tantos años. Claro, es un documento en realidad, ¿no? Es un documento de época, y aparte doblemente, ¿no? Por un lado el acontecimiento de la creación del Pacto Andino generó tantas expectativas, y por otro el que haya sido promocionado a través de este medio que es la animación, ¿no? También era bastante caro en esa época también, ¿no? Pero como les digo, fue uno de los cortos que ganó en ese año el concurso de COPROS, que era la institución en ese entonces que otorgaba los premios, entregaba un certificado, y un día el animador Benicio Vicente me mostró, ahí lo tengo en el libro, incluso un certificado de aprobación de la COPROSI. Y esta es la institución que aprobaba, bueno, era un jurado, me imagino, aprobaba los proyectos y y destinaba ciertos fondos para su ejecución, ¿no? Ese es un trabajo que debe haber costado mucho, porque el trabajo no solamente era de animación de dibujos, sino también animación de muñecos, llamado stop motion en un comienzo, y ese segmento ya desapareció por ahí. Ah, interesante. Sí, está genial. La censura en ese momento, se vivía un gobierno militar, y se daba la primera ley del cine, ¿no? ¿Había censura? ¿Y cómo era más o menos? Obviamente cuando hay regímenes dictatoriales, totalitarios, tiene que haber censura, ¿no? En la época de Guía funcionó, por ejemplo, una unidad de censura, pero más que nada en cuestiones morales, ¿no? Pero en la época de Velasco, en primer lugar, lo que se censuró fue el aspecto político. En primer lugar, no había obviamente partidos de oposición que pudieran promocionarla, pero también hubo otro tipo de censura, ¿no? Se prohibió, por ejemplo, que no participaran niños, por ejemplo, en los comerciales. Y la alternativa que encontraron las agencias de publicidad fue reemplazar a los niños por los dibujos animados en esa época. Si bien fue una censura, fue beneficioso de alguna manera para los productores de animación, que tuvieron mucho trabajo, pero esa medida que dieron en realidad no creo que haya durado mucho, porque después ya
reaparecieron. Era una cosa que no se podía evitar, ¿no? Incluso los niños que aparecían en comerciales tenían que ponerse hasta disfraces de osito para no... Me imagino que para protegernos la identidad o su condición de niños en esa época, no sé. La cosa es que es un acto de censura que finalmente no tuvo, no fue muy prolongado, no duró en realidad muy poco tiempo. Bueno, y en animación también era un poco difícil también implantar censura, no sé que fuera político el tema, ¿no? Porque a partir de entonces eran películas institucionales, publicitarias también, que no tenían un contenido abiertamente político, que criticara al gobierno. Por ejemplo, Pacto Andino es un trabajo que se ha hecho justamente para exaltar el gobierno de entonces, ¿no? En el 72 y Velasco está en todo su apogeo todavía, ¿no? Digo, el golpe del año 68. Y en el 72 la revolución que encabezó estaba todavía en auge, ¿no? Así que este corto, por ejemplo, sirvió para promocionar. Bueno, y a todos los gobiernos de entonces, ¿no? De Latinoamérica, del miembros del Pacto Andino. Ahí están las banderas y la bandera de Chile que ya no está. Y hay varias técnicas. Hay varias técnicas de animación, justo ahí me daba cuenta, ¿no? Había también pedazos de papel parecía cortados, aquí al final stop motion. Ah, sí. Al comienzo lo que había, me estoy equivocando, eran niños vestidos como con vestuarios de los países que integraban el Pacto Andino, bailando. Y yo sé eso por la hija de Rafael Seminario, que fue una de las niñas que participó en ese segmento inicial. Me parece que ese segmento de muñecos que apareció al final tampoco está completo. Pero, como les digo, también debe haber sido un gasto bastante grande en esa época, ¿no? Que todavía era utilizados medios analógicos, ¿no? Los digitales como ahora. Así es, y bueno, y los años siguientes siguió la animación por el camino de la publicidad, en los 70s, 80s. En los 80s sí hubo, me parece, un auge de la animación en comerciales, ¿no? Claro, incluso ya entrados los 90 se usó el video que durante mucho tiempo que permitió trabajar de una manera más práctica el tema del color, por ejemplo. Creo que esta publicidad, no sé si se acuerdan de Chocopress o del negrito que salía promocionando una especie de cocoa. Esa creo que fue hecha, por ejemplo, en video, en cinta de video. Ya después aparece la tecnología digital, ya la creación de imágenes de computadores. En los 70, 80 hubo bastante publicidad blanco y negro, inicialmente, luego colores, a partir de los fines justamente de los años 70. Pero ya se dieron también ejemplos de dibujos animados que contaban historias, promovían entretenimiento. Por ejemplo, Industria Andina de Chile, que es la que produjo este Pacto Andino, hizo varios cortos referidos a diferentes temas, ¿no? Balanza comercial, el pago de impuestos, un país en desarrollo, que es el nombre, entre otros hechos por Seminario. Seminario hizo varios cortos para Industria Andina de Chile, que es la productora de Fortunato Brown. Hubo también una empresa importante que se llamó Procesca, a partir de fines de los 70, que no solamente se propuso formar por primera vez animadores en una escuela, sino también producir. Y se produjo una regular cantidad de animaciones, muchas de las cuales fueron aprobadas por la Coproci y exhibidas en cine. Quien tiene mucha información sobre eso es Javier Prado, que es un conocido dibujante y animador. Él trabajó para el diario El Comercio, ahora trabaja allí, era caricaturista, pero actualmente creo que se desempeña como
docente y encargado del área de animación digital, me parece, en el Toulouse-Lautrec. Sí. Ahí ha formado varias generaciones. Él ha sido testigo presencial de la producción de muchos de esos cortos, ¿no? En realidad la gente de Suezca produjo una gran cantidad, creo que la mayoría de cortos de esa época fueron hechos por ellos, ¿no? Algunos han sido criticados por la calidad visual, pero son parte, en todo caso, de la historia de la animación, ¿no? Lamentablemente no todo ha quedado. Hay recientemente una investigadora, Muriel, no me acuerdo su apellido, que vive en España, que se encarga de animación, es una animadora muy competente y está muy interesada en el área de restauración. Y ella es la que se ha dado el trabajo de descubrir muchas animaciones también en el Centro Cultural de la Católica, que está precisamente en la Filmoteca de Lima, y ahí hay varias que pertenecieron a Tesca. Recién se están viendo, ¿no? Están ahí entrenadas, y de ahí falta hacer, por ejemplo, un inventario de las animaciones que albergaba la Filmoteca, que ahora están en el Centro Cultural de la Universidad Católica, que no sé si están en la intención de restaurarlos en algún momento, pero no todo se conserva, ¿no? Se conserva en realidad muy poco de lo que se produjo bajo la ley de cine, que tuvo vigencia hasta el año 92, me parece, sí, 92, porque fueron 20 años que se aplicó la ley. Y ahí el nuevo ministro Boloña anuló o abolió la ley. Se trataba de hacer economía en un estado que estaba quebrado en realidad por las empresas públicas que generaban déficit, y se trató de reducir al máximo los gastos del Estado, ¿no? Y la ley de cine fue una de las que pagó pato, finalmente, como se dice vulgarmente. Sí, siempre la cultura paga pato. Aquí... Sí, había un fundamento, pero siempre la cultura lamentablemente ha tenido un trato muy con la punta del zapato de parte del Estado, ¿no? No genera votos. Aquí quería mostrar esta animación que pertenece a una publicidad que me ha desbloqueado recuerdos de Vietnam, de cuando era niño. Y bueno, aquí el realizador es Sadie Robles. Sí, Sadie Robles. Y fue, como les decía, un verdadero suceso en la época, porque creo que se hicieron hasta 3 versiones de los comerciales. Y tuvo mucha pegada, ¿no? Porque se intercalaban imágenes de niños con dibujos animados, y el propio personaje también era muy vistoso, ¿no? Pedro Luntán, de la marca Astra, que no sé si todavía existe. Sí, creo que ya no existe. Pero sí, yo recuerdo mucho estos comerciales, ¿no? De Pedro el Untado. Y es más, en ese video, un comentario que está ahí es de Sadie Robles, que cuenta él sobre que él es el realizador, ¿no? Y él ha habido una gran cantidad de cortos desde los años 60, incluso. Creo que son los cortos más antiguos que se conservan, publicitarios. Muchos no eran destinados a Perú, sino a otros países. Hay uno, por ejemplo, de Ricardo, que sale un genio, fue hecho para Ecuador, me parece. Y sí, él es responsable de una gran cantidad de las animaciones que se hicieron en la época. Uno va a cualquier agencia de publicidad y uno de los principales referentes de esa época es Sadie Robles, que está conocido en los 70. Lamentablemente no ha habido una iniciativa para hacer cine de animación de entretenimiento a nivel de otros países que empezaban con cortos y luego con largometrajes, que es un poco más complicado, ¿no?
por el tema de inversión, y actualmente muchos hacen publicidad. Algún animador me dijo que porque ese es el medio de vida, y aparte que el hecho de hacer un largometraje demanda demasiado tiempo, y ellos están permanentemente ocupados en su rubro, que es la publicidad. O sea, tendría que ser de a poquitos o de pedacitos el trabajo, ¿no? Pero los orientadores que ya han existido desde el inicio del siglo XXI, iniciativas, ¿no?, para hacer largometrajes, sobre todo con la tecnología digital que ha posibilitado mucho esto, ¿no? Porque con la animación tradicional, los proyectos, por ejemplo, de largometrajes, hubiesen resultado demasiado caros, ¿no?, para la época. El uso de acetatos, la mano de obra, todo eso, ¿no? Por eso Disney de golpe, y pienso que fue un error, pasó de la animación tradicional en 2 dimensiones a la animación en 3 dimensiones. Yo creo que debió conservar en un primer momento la animación bidimensional para quienes todavía no se adaptaban a este cambio. Y claro, introducir la animación tridimensional porque es obviamente válido. Pero todo lo hizo ya a partir de entonces en computadora, ¿no? Que no, ya no dio... Bueno, tuvo una gran popularidad, tiene una gran popularidad la animación 3D, pero fue un cambio muy violento, pienso yo, en su momento. Estamos hablando de las primeras animaciones digitales. Incluso un clásico de animación tradicional como La Bella y la Bestia ya incluía también las primeras expresiones de animación digital, ¿no? Y una secuencia de baile, de 360 grados, eso fue hecho en animación. Estamos hablando de 1992. Pero ya después ya se optó por utilizar la computadora, ¿no? Pero creo que esto fue beneficioso también para el Perú, ¿no? Porque veníamos de una época que se estaba haciendo solamente animaciones comerciales para publicidad, básicamente, a pasar a contenido de entretenimiento, ¿no? Que hubo en el 2000. Claro, precisamente, ¿no? En realidad el largometraje es un formato que ya se había dado, aunque muy pocos lo conocen, con un trabajo hecho por Javier Prado, El encuentro con Jesús, que fue un telefilm, que fue hecho en varios discos, o en animación bidimensional. Y ese en realidad es el primer largometraje, que lamentablemente no es muy conocido, pero yo sí lo cocino en mi libro. Sin embargo, lo que ya empezó a tener éxito fue la tecnología digital, y Schultz, Eduardo Schultz fue el primero que aprovecha esto, ¿no? Precisamente por la diferencia de costos entre la animación tradicional y la animación digital, ¿no? En un primer momento con programas muy defectuosos, muy primitivos, tal vez, pero luego ha ido perfeccionándose, ¿no? Obviamente la tecnología digital ha ido avanzando de una forma bastante rápida, como en realidad la tecnología moderna lo es, ¿no? Y ha permitido que haya más posibilidades dentro de la animación tridimensional, y una de ellas es justamente producir largometrajes, ¿no? Es uno de los pocos países que produjo en determinado momento animación, ¿no?, digital. Pero no es la primera película hecha en animación digital en Latinoamérica, que ya está detallado. Cassiopeia, que es brasileña, fue hecha en 95, 94, me parece. Esa es la primera película digital. Me parece que es la primera a nivel mundial, ¿no? Esta que se hizo en Brasil, que le ganó por poco a Toy Story. Toy Story es la primera. Y me estoy equivocando. No, me parece que Toy Story fue la primera, pero está por ahí, ¿no? 94, no recuerdo exactamente el año. Pero en Latinoamérica sí es la primera, ¿no? Porque la película de Schultz es del 2000, ¿cuándo ha sido esta película? De 2000 y tanto. No recuerdo exactamente ahora. Pero ya mucho. Sí. Schultz ha ido evolucionando también, ¿no? Poco a poco formado una empresa, formado varias empresas en realidad, ¿no?
para varias películas. Pero se ha dedicado más al cine de tipo comercial, de animación, pienso yo, ¿no? Ahora no sé en qué anda, ¿no? La verdad. Tenía una empresa, Animation, que hizo trabajos diversos, una serie de televisión que es la primera, pero no, que no funcionó mucho, que se llamaba La Pandilla Ava, una animación muy, muy primitiva, muy elemental. Recién las series de un nivel aceptable, bueno, se han hecho hace pocos años, ¿no? Y Caracoles Estudio, los hermanos Esparza, todos ellos han contribuido a hacer esta serie que lamentablemente ha tenido un periodo corto de duración, ¿no? Pero ha sido interesante, ¿no? Una experiencia interesante que también marca un antes y un después, ¿no? Nunca antes se habían hecho series animadas en el Perú, por lo menos con argumentos, ¿no? Incluso una de ellas, Ciudad Jardín, creo que está narrada en Aymara, en un idioma, en una lengua originaria. ¿Cree que en los años, en los primeros años de la animación aquí en Perú, no hubo cohesión entre los grupos que hacían animación para que hagan más fuerza y creen los primeros contenidos fuera de la parte comercial? O sea, que se haga alguna serie o algo así, ¿o cree que solamente es factor económico? Si se hizo un largometraje, era posible conseguir auspicios y de hecho, Piratas en el Callao inaugura también un periodo nuevo en la producción, aparte de películas animadas, porque tuvo un merchandising impresionante, ¿no? Es la primera vez que vimos el mercadeo de una película de animación peruana, ¿no? La publicación de libros, una serie de productos. Hernán García Orlet, que era el autor del argumento, promovió todo eso, ¿no? Aparte del interés que pudo haber generado la película, que era la primera película animada del Perú, y en Latinoamérica habla hispana, eso sí, porque habla portugués, así tenemos a Casipella. Cohesión dependía de que hubieran de repente varias empresas dedicadas a hacer animación digital, o sea, lo mismo que hacía yo, pero creo que él podría responderlo mejor en ese entonces, ¿no? Yo no sé de otros equipos que ya están intentando hacer cosas parecidas, o largometrajes o series de animación en esa época en digital, ¿no? Esto fue un primer paso, en realidad, muy individual. Ahora probablemente, bueno, y de hecho muchos estudios se asocian, incluso estudios peruanos se han asociado con estudios extranjeros para hacer series que ni siquiera hemos visto acá, se hacen en el extranjero. Eso no lo sabe mucho la gente. Uno va a los sitios web de esas empresas y se entera de eso, ¿no? Ahora sí es posible eso, pero en la época en que Sud estaba haciendo sus películas, en el 2003 creo que se estrenó Piratas en el Callao, esto era nuevo, recién comenzado. Y luego sí ha tenido una buena oportunidad de buscar auspicios, coproductores, eso sí también es un avance importante, ¿no? Y a nivel de producción. Así es, sí, se ha ido pues evolucionando. Quizás esto que comentabas de que en Perú no se habían hecho mucho largometraje de animación en 2D y pasamos de frente al 3D, y con todo lo que eso significaba, pues era una tecnología nueva, era todo era nuevo, ¿no? Y se nota en esas películas, ¿no? Ahora que las vemos, cómo evoluciona el 3D, se nota bastante, han envejecido mal, ¿no? Claro, en un primer momento por la novedad obviamente atrajo una gran cantidad de público, ¿no? Los niños que fueron, ¿no? A ver la historia, como era una historia hecha por el productor, ¿no? El original de Garrido Leca. Con un argumento un poquito enredado, ¿no? Había una serie de eventos que no compaginaban uno con otro, pienso yo, ¿no? Eso no es personal.
pero va a quedar para la historia como el primer largometraje animado hecho en el Perú, ¿no? Pese a las deficiencias en el área técnica, en el tipo de animación, en el argumento, ¿no? Que en ese momento se dejaron de lado porque la película era una novedad, como he dicho, ¿no? Aparte que trajo mucho por estos recursos, herramientas que tuvieron del merchandising, que ayudó muchísimo en la promoción de películas. Esa es una cosa muy rescatable porque se aplicó también en muchas otras películas animadas que siguieron después, ¿no? Las de Schultz. En realidad de él el que dominó el campo de los largometrajes durante varios años, ¿no? Después ya han aparecido otras empresas con proyectos incluso que no se han llevado a cabo, sobre todo a partir de la década del 2010, ¿no? Y muchos de ellos tratando de rescatar ya temas, motivos más vinculados a lo nuestro, ¿no? No cine tan comercial como el que hacía o hace Schultz. El último, bueno, uno de los proyectos, por ejemplo, es Condorito, que es un personaje que ni siquiera es peruano, pero ha mejorado mucho en tecnología, aunque sigue siendo un tipo de cine más de entretenimiento, más comercial, ¿no? Que el tipo de temas que aquí se empiezan a desarrollar en cortos, en proyectos de largometraje, por ejemplo, hay muchos, ¿no? AIMBO es un ejemplo de ese interés que tienen los productores actuales por rescatar la cultura peruana, nacional, en este caso amazónica, Cayara también, de parte de estas nuevas empresas como Punche Films que han hecho películas de un buen nivel, ¿no? Incluso con participación de técnicos de otros países, ¿no? Eso se puede continuar, ¿no? Pienso yo. Y mejorar, obviamente, ¿no? Porque los proyectos que hay de largometrajes que quedaron en stand-by por la pandemia, en muchos casos son muy buenos, ¿no? Los proyectos, por ejemplo, el estudio de Jimmy Carwas, por ejemplo, son muy interesantes. Él ha pretendido hacer un nuevo largometraje que le ha costado muchos años, pero aunque todavía no ha llegado a completar el trabajo. Sin embargo, la manera, el tratamiento visual del argumento es muy de muy buena calidad. Ese tipo de cine, por ejemplo, debería ser incentivado por el cine. De hecho, ha recibido varios premios de sus cortos, muchos premios. Es un profesional muy destacado dentro del área de la animación, ¿no? Y así como él, también hay gente que tiene mucho entusiasmo, mucho interés en que también lo peruano sea lo que resalte, ¿no? No tampoco excesivamente peruano, ¿no? Para hacer más comercial una película no podemos hacer algo demasiado localista, ¿no? Sino algo que sirva para integrar a toda la comunidad latinoamericana, porque no también a toda la comunidad mundial, no es un tema X, ¿no? ¿Qué se puede hacer, no? Todo es cuestión de creatividad. Y creativos hay bastantes en este país. Yo veo justamente como dos eras, ¿no? Bien marcadas. Una de todas las personas como Rafael Seminario, Benicio Vicente, que venían desde la publicidad en todos estos años 50, 60, 70, 80. Luego hay como un paro, ¿no? En los 90. Y luego aparece Schultz haciendo 3D. Pero lo que yo he notado, que por ejemplo en Estados Unidos sí ha pasado, es que gracias a sus películas, gracias a sus series, los creadores y los primeros animadores, primero son reconocidos, ¿no? Como pioneros y han fundado toda una secuencia de nuevos animadores. Lo que siento que no ha pasado tanto acá, solamente Javier Prado, que ha estado siguiendo y también gracias a él hay nuevas generaciones, pero desde el punto donde estos animadores, ¿no? de los pioneros de la animación de Perú,
creo que no se llegó a transmitir, ¿no? El conocimiento, y es como que por ahí hay algo que no hay un traspaso de conocimiento, ¿no? Para seguir buscando esa mejora en animación. No sé qué piensas. Sí, bueno, el primer proyecto interesante, porque en realidad muchos lo han criticado, fue Procesca, ¿no? Procesca se encargó no solamente de hacer películas, sino de formar animadores. Tuvo muchos defectos, problemas, terminó mal con los animadores, pero fue un primer intento. Después me acuerdo de otras empresas como Animisa, en los años 80, que fueron los pocos centros también de capacitación de animadores. Producían también animación. Luego vamos a ver a Shoot con FX Animation School, que creo que ya no existe, y a partir de justamente del cine digital es que empezaron a incluir el área de animación digital en muchos institutos. Ya empezó a tener un gran auge. Pero eso es muy reciente, ¿no? En los años 70, por ejemplo, no había escuelas de animación, uno aprendía, obviamente, del jefe. Los que trabajaron en el estudio de seminarios seguro aprendieron de él, porque no existían tampoco escuelas ni institutos que por lo menos lo enseñara como parte, como un curso, por ejemplo, ¿no? Lo curioso es que muchos de los primeros animadores se formaron en cursos por correspondencia. El propio Zair Robles se formó así, en una institución que se llama Continental Schools. Yo en algún momento me acuerdo de chico haber querido también meterme en un curso de animación, y que lo hice. Por correspondencia, que era bastante común, ¿no? Pero no... Seminario también estuvo formando animadores en los 70 para esta serie que intentó hacer, ¿cómo se llamaba? Futurama, me parece, en los años 70, que lamentablemente no se llevó a cabo, ¿no? Él tenía en esa época su estudio por la avenida de Penales, me contó su hija. Y quedó en eso, era un proyecto trunco, no llegó a hacerse finalmente el proyecto, que era en colores, incluso iba a pasarse por televisión, y lamentablemente probablemente no hubo inversión, no sé cuál fue la razón por la que no continuaron un proyecto que era muy interesante, pero ahí también se formaron animadores, ¿no? Pero los casos son muy aislados, ¿no? En realidad no hay escuelas de animadores. En Estados Unidos, obviamente, ya estamos hablando de una industria que funciona desde la década de 1910, la animación, que ya era considerada como una industria. Y obviamente necesitaban animadores, necesitaban todo tipo de técnicos también, hasta gente que lavaba los acetatos para reutilizarlos. O sea, así, por ejemplo, empezó Walter Lantz, lavando acetatos. Y luego siguió escalando posiciones, hasta llegar a ser productor y creador del famoso Pájaro Loco, ¿no? Ya cuando trabajaba para pero allá obviamente los volúmenes de animación producidos eran enormes, ¿no? Y tenían un gran espacio en los cines, en las salas cinematográficas, ¿no? Acá la situación era muy diferente en ese aspecto, ¿no? Había muy poca iniciativa para formar. Justo mencionaste una palabra que a mí me tiene pensando, que es industria. ¿Cree que realmente hay una industria en Latinoamérica de animación? Es una industria incipiente, no estamos hablando de una industria de los niveles que existen a nivel Pixar, a nivel DreamWorks, a nivel Fox, que la situación viene a ser muy diferente con respecto a lo que se produce en Latinoamérica. En general, ellos tienen distribuidoras a nivel mundial que colocan sus películas a su antojo, ¿no? Tienen una gran posibilidad en eso y siempre tienen éxito porque es Disney, porque es Pixar. Y en el caso de nosotros es más bien algo limitado, ¿no?
No sé, yo esperaba que con el auge que hubo en los últimos años en animación, hubiera, por ejemplo, más interés de parte de los inversionistas, ¿no? Sobre todo tratándose de historias buenas, interesantes, ¿no? Que se pudiera producir, ¿no? Pero, no sé, siempre se espera solamente el Estado, ¿no? El dinero de la actual DAFO, por ejemplo. DAFO es la que actualmente financia cortometrajes del papel que antes tenía la Coprosi y luego Conancine. Pero lamentablemente no se ha dado, ¿no? ¿Cuál fue tu pregunta en específico, perdón? Sí, ¿usted cree que existe una industria de la animación, ¿no? En Latinoamérica, en Perú? Claro, porque no hay, sí, por eso mismo, porque no hay un financiamiento sostenido, ¿no? Es decir, puedes luchar por hacer una película consiguiendo coproductores en otro país o financiamiento de una compañía europea, por decir, pero eso no es algo generalizado, o sea, no hay 10 empresas que hacen dibujos animados o largometrajes cada año. La realidad es muy distinta, ¿no? Es muy diferente. Pero sí se puede hablar de una pequeña importante industria, ¿no? Porque por lo menos en comparación a lo que antes se hacía, se ha progresado mucho gracias a la tecnología digital, no se lograba producir largometrajes que para un país como el Perú, con tantas limitaciones, incluso en épocas difíciles, es bastante, ¿no? Tenemos una cantidad pequeña, pero no tan pequeña como otros países, ¿no? Que no tienen mucha producción en ese aspecto, ¿no? A diferencia de Argentina, tiene una tradición bastante larga, ¿no? Por ejemplo, en animación. Ya de los años 30, por ejemplo, se trataba de hacer largometrajes en Argentina. Walt Disney, cuando hizo una visita a Latinoamérica, trató de contactar con Quirino Cristiani, no, con Nadoro, ay, no me acuerdo el nombre ahorita, el creador de Patoruzú, el indio Patoruzú. Era y es un dibujante muy reconocido, muy reputado allá en Argentina. Y él, por ejemplo, tenía la idea de hacer en esa época un largometraje que finalmente no se dio. Hizo un pequeño corto Dante que se llamaba Patoruzú. Dante Quinterno. Ajá. Gracias. Él era historietista y se metió en el rubro tenía una tira que se llamaba El Indio Patoruzú y otra tira que se llamó después Patorrucito, y lo llevó al cine, pero él con la idea de hacer un largometraje, no finalmente hizo un corto, que yo lo que alguna vez le sugerí también a Jimmy Carguas con ese proyecto Nuna, que él quiere hacerlo el largometraje, y yo le sugerí que fuera un corto, como finalmente fue el caso de Dante Quinterno, ¿no? Pero finalmente las circunstancias en ese entonces fueron distintas en Argentina, ¿no? Ya estaban a puertas de la Segunda Guerra Mundial y había escasez de película, y eso lo obligó a hacer solamente un corto, pero en este caso las circunstancias parten de apoyo más bien financiero, ¿no? A pesar de que ha ganado varios premios con el corto, lamentablemente no ha llegado a terminar el proyecto todavía como largometraje. Pero es una iniciativa muy loable, ¿no? Muy buena, que debería tener respuesta, sobre todo en las entidades del Estado. Por lo menos ha ganado no sé, me parece un concurso de DAFO, me parece. Y aparte un premio, ha sido presentado en Cannes, los avances, hace varios años. Ha tenido reconocimiento, pero no ha llegado a su objetivo, ¿no? Era el ser el largometraje. Sí, creo que todos los que vimos el tráiler de Nuna hace varios años nos explotó la cabeza ahí con lo que se podía hacer en Perú y creo que eso despertó bastante. He conversado en este canal con bastantes personas y muchos tienen a ese tráiler que vieron alguna vez como un incentivo para hacer cosas, ¿no?
Bueno, ya estamos llegando al final del programa y aquí quería consultarte algo. Te voy a pedir que te tires a la piscina, que te mojes, eh, porque no sé si se ha hablado alguna vez de hacer del día de celebrar el Día de la Animación Peruana. En todo caso, si es que nunca se ha hablado, ¿tú qué día te parecería que sería un buen día para celebrar ese onomástico de la animación peruana? Yo pienso que podría ser el día que se exhibió Sorpresa Limeña, ¿no? Se estrenó en los cines, porque es el primer trabajo que se conoce ya terminado, exhibido, producido y mostrado a la audiencia, ¿no? Es una fecha muy significativa y aparte es una manera de recordar el trabajo de ese binario que prácticamente es desconocido por la gran mayoría de gente, ¿no? Eh, Tuve la fortuna de conocerlo a él personalmente, el hecho de encontrarlo fue una cosa maravillosa porque yo estaba haciendo mi tesis sobre historia de la animación en la Escuela de Arte de San Marcos y ni siquiera sabía que estaba vivo. Y cuando lo encontré, fue un poco más y me soltó para saltar al techo de alegría y me empezó a contar cosas. Era una persona que no le gustaban mucho las entrevistas, pero congenió mucho conmigo, gracias a Dios. Y me dio mucha información, material también que él había hecho en los 70. Mucho de ese material no era animación, eran dibujos publicitarios, pero te dan una idea acerca del talento como dibujante que tenía, ¿no? Sí, podría ser ese día, porque yo no creo que el hecho de exhibir la primera película en animación 3D, si bien es una fecha importante, no creo que sea la central, porque estamos hablando de las películas de seminario, las películas de pioneros, de marcar una especie de camino, de romper para otro. Yo creo que eso es limeña, ¿no? De una manera como de recordar el trabajo del seminario. Claro, y también nos remonta a una época bastante lejana y pues demostraría que hay tradición de animación en el Perú, ¿no? Sí, pues dentro de las limitaciones que han habido aquí sí se puede decir que hay una tradición que parte de los años. Eh, Quizás lo que haga falta sea eh, trabajar, en mi caso, por ejemplo, trabajar lo que se hizo en los 90, primeros años de lo que fue la animación video y la animación digital que coexisten en determinado momento. No fue la animación tradicional todavía, ¿no? Es un periodo donde se produjo bastante animación también, ¿no? Yo no lo he profundizado mucho y sería una maravilla que alguien lo intentara, ¿no? Hubo mucha animación publicitaria, cambios también en las tecnologías, como les digo, se empezó a usar el video, se empezó a hacer la animación digital de una manera muy, muy limitada, en croma. Después hubo el ejemplo del trabajo de Hugo Guevara, que es el dueño del croma, no sé, creo que no existe, que es también pionero de la animación de los 60, que para hacer un logotipo, el logotipo del Banco de Crédito, el antiguo logotipo del Banco de Crédito, se demoraron no sé cuánto, y consistía simplemente en darle una vuelta a la imagen en tercera dimensión, una cosa que se puede hacer ya de una manera bastante sencilla, ¿no? Pero eso costó un trabajo en esa época, estamos hablando de qué año, de los 90, por ahí, y ahora todo eso ha ido avanzando, pues, ¿no? Esa es la gran ventaja de la tecnología, que cada vez es más rápido, no se sabe que ya queda venir mañana. Los animadores actuales, por ejemplo, deben estar al tanto de cada avance que se está dando actualmente, ¿no? Que son bastante rápidos. Por ejemplo, que se hacía en la década del 2010, ya me imagino que poco a poco se ha ido dejando de lado por programas nuevos, más rápidos, pero que consumen una mayor cantidad
memoria, no sé, yo tampoco soy especialista en eso, pero de hecho las tecnologías van a permitir que sea más fácil hacer animación, de repente en otro tipo de formatos, no sé, ya veremos lo que pasa. Lo que nos traen los industriales que fabrican teléfonos, celulares, que son los que más pendientes andan de los avances tecnológicos, pero también los creadores de programas. Así es, así es. Aquí estoy dejando el Instagram del señor Raúl Rivera para que ahí, no sé, si tienen alguna duda, si quieren saber más de historia de la animación, podrían consultarle por ahí. Sí está bien, ¿no? Sí, sí, creo que sí, porque yo en realidad no uso mucho el Instagram, pero si hay alguna, no tengo ningún problema. Yo, yo estoy un poco lejano a las tecnologías aunque no están tan moderno el Instagram, ¿no? Tiempo. Pero sí, si hay algún mensaje yo lo voy a contestar con todo gusto, ¿no? Gracias, así por la oportunidad de difundir. Yo quiero decir una última cosa, que ¿para cuándo la segunda edición? Sí, justamente estamos trabajando. Hace un mes aproximadamente, bueno, yo ya tenía una actualización del libro, sobre todo en la década del 10 al 20. Agregué también algunos hallazgos, muchos hallazgos que se han dado en los últimos años después de la publicación de ese libro. Y el Fondo Editorial del Congreso por fin aprobó mi proyecto, que ya lo tenía terminado el año pasado, bueno, el anteaño pasado. Se va a llamar Historia del Cine Animado Peruano. No estoy siendo infidente porque ya fue aprobado por la mesa directiva del Congreso y simplemente está en lista de espera. Hay que esperar nomás, y yo no sé cuánto se debe esperar, pero por lo menos ya le dieron luz verde. Y eso es bueno porque en general las editoriales peruanas no publican materiales de ese tipo, ¿no? Es bien difícil. Y he tenido la suerte de que el Fondo Editorial del Congreso lo haya recibido primero tiene que ser aprobado por el Fondo Editorial y luego por la mesa directiva del Congreso, que era lo que faltaba. Y eso ya está, ¿no? O sea, hay que esperar, yo no sé cuánto tiempo, pero me imagino que de todos modos está dentro del programa de publicaciones de este año. Es un libro diferente, si bien tiene una gran cantidad de capítulos que tienen la información similar a esta edición del 2011, yo me he centrado más en el tema de la producción de animación, no en temas generales, ¿no? Yo me he basado en ese primer libro, mi tesis, que tiene en primer lugar aspectos generales y luego ya dentro de la materia. Por ejemplo, la historia de la animación, cómo se hace digital, esas cosas ya no las pongo. Y es una historia directamente de la producción de animación con esta información nueva que he recibido, sobre todo los inicios, hay fotografías incluso inéditas que me han mandado de Argentina, y el último capítulo que es nuevo también, que es todo lo que se ha producido hasta la época de la pandemia. Hasta ahí abarca en realidad. Sí, hasta ahí, porque ya no he podido ya seguir adelante lo dejado en ese entonces como proyecto y fui presentándolo y recién ahora gracias a Dios lo han aceptado en el fondo. Pues esperemos que hay que cruzar los dedos para que sea pronto qué genial está ahí. Bien. Nosotros los viralizamos por todas nuestras redes, ¿no, Cristian? Así es, así es. Y bueno, para completar, aquí dejo tu YouTube, tu canal de YouTube, que seguro ya muchos lo conocen, pero nada, los que no, ahí denle cariño, suscríbanse, y nada, pues ya nos despedimos. Gracias, señor Raúl Rivera, ha sido genial tenerlo otra vez en el canal, y también gracias a Blue. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y ha sido un placer estar acá contigo para entrevistar a Raúl Rivera. Espero que hayan muchas más entrevistas y estaré muy, muy atento para la salida de este libro que me ha emocionado esta noticia, Raúl. Muchas gracias a los dos.
te agradezco mucho. Sí, yo lo voy a tener al tanto de la publicación del libro, de hecho lo voy a promocionar en las redes sociales. Y les agradezco por la entrevista, a ambos, ¿no? A Cristian, a Blue. Me ha dado gusto conocerlo también y saber que hay mucho interés de parte de la información que está en el libro, ¿no? Ese es el propósito. Y aparte, generar mayor interés en la investigación de lo que es historia de la animación, que veo ahí ha aumentado, ¿no? Tomando en cuenta las tesis que están saliendo ahora de las facultades de comunicación, ¿no? Están tratando mucho el tema de la animación, del negocio de la animación, del tema de la producción, en fin. Hay interés, pero pienso que aparte de esto, de investigar sobre la historia de la animación, hay que ver sobre el futuro de la animación y la creación de la cinemateca, ¿no? Es necesaria. Eso tiene que difundirse de una manera urgente, pues se trata de parte de nuestro patrimonio, no solamente la animación, sino en general todo el cine, ¿no? Es algo por lo que están luchando varios cineastas, ¿no? Nelson García, por ejemplo, fue presidente de la Asociación de Cineastas del Perú, cortometrajista, es uno de los más grandes entusiastas, junto a muchos otros, por la creación de esta institución, ¿no? Que esperemos en algún momento se haga, ¿no? Porque todo ese material, incluido la animación, se va a ir perdiendo con el tiempo, ¿no? El material físico, ¿no? Finalmente. Bueno, gracias por la oportunidad y hasta otra ocasión. Ya nos veremos. Así es, ya cualquier cosa estamos conversando otra vez. Nada, otra vez gracias a todos los que estuvieron por ahí viéndonos. Es grabado, pero igual nos despedimos de todos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.